La historia de hoy ocurrió a finales de agosto del año 2013. Y es un caso peculiar porque, les voy a decir la verdad, cuando lo vi en TikTok parecía falso. Porque empecé a investigar y era como que no había mucha información en medios de comunicación tradicionales. Entonces yo dije, esto tiene que ser una historia inventada en Reddit y que la gente termina creyendo, porque hay varias historias similares. Ya me pasó que encontré un caso súper interesante en TikTok y después empecé a investigar y terminaba siendo una historia falsa. Y realmente yo creí que este caso no era verdad, porque como dije, no hay casi medios cubriendo esta historia, incluso cuando todo lo que ocurrió es muy similar al caso de Maura Murray. Y no me sorprende que este caso no existiese todavía en español. Y me pareció súper interesante. Si te acordás, vos que estás viendo esto, Maura Murray era una joven universitaria que había tenido un accidente de tráfico con muchos testigos en la zona, pero que nunca más fue vista. Yo tengo un video muy completo, diría yo, sobre el caso en mi canal si es que todavía no lo viste. El caso de hoy, el de Bryce Laspisa, es un tema de conversación ya hace un buen tiempo en Reddit y de a poco está ganando tracción en TikTok. Pero por alguna extraña razón, los medios no se interesaron en cubrirlo como con otros casos. Dando el mismo ejemplo, el caso de Maura Murray. No te preocupes, no es una historia inventada o falsa. Lo corroboré con medios de la época y hablando con la familia Laspisa, que después voy a tocar ese tema. Pero vamos a los hechos en sí y después vamos a analizar las últimas 48 horas y lo que pasó después de su desaparición para que podamos empezar a desarrollar las hipótesis porque, aunque hay muy pocos artículos, estos pocos artículos hablan de muchos detalles muy interesantes. Lo que tenemos que decir antes de empezar la historia es que Bryce Laspisa, este joven universitario de 19 años, había realizado un viaje de una ciudad llamada Rocklin, donde él estudiaba en un community college, hasta la ciudad de Laguna Niguel, del condado de Orange, porque sus padres vivían ahí. Él iba rumbo a visitar a sus padres para hablar con ellos y en el camino desapareció. Lo extraño de esta situación fue que ese viaje en auto tomaba un total de 8 horas manejando. Ustedes lo pueden corroborar en Google Maps. Y este viaje él había iniciado el miércoles 28 de agosto del año 2013 a las 11 de la noche. Pero le tomó más de un día para llegar cerca del destino. Muy cerca de Laguna Niguel. Ni siquiera llegó hasta ese punto, hasta esa ciudad, sino que muy cerca. ¿Por qué fue esto? Hoy vamos a averiguar. Un viaje que podría haber hecho en menos de mediodía. Le había tomado al menos el doble. Porque la última comunicación que Bryce tuvo con sus padres fue el viernes 30 de agosto a las 2 a.m. O sea, había pasado 27 horas desde que había salido de su universidad o del lugar donde él vivía, que era cerca de la universidad, camino a visitar a sus padres. Estamos hablando de 8 horas de viaje, pero a él le tomó 27, sin siquiera llegar a la ciudad a la que iba. Esto desde el comienzo ya era muy extraño. Pero bueno, vamos a los hechos desde el inicio. Bryce Laspisa estaba estudiando diseño gráfico e industrial en la Sierra College, que no es una universidad, sino que es un community college. Y estas son instituciones que ofrecen estudios técnicos de hasta 2 años para luego tener una base para ingresar a una universidad, básicamente. El Sierra College está ubicado en la ciudad de Rocklin, del condado de Placer, al noreste de Sacramento. 4 días antes de la desaparición, estamos hablando del lunes 26 de agosto de 2013, la madre llamada Karen Laspisa mencionó que tuvo una conversación normal con su hijo. Él le había comentado que se había ido a su clase de oratoria y de diseño web y que luego en la tarde se puso a jugar un videojuego de fútbol americano llamado Madden. La madre además afirmó que
esa tarde Bryce le había enviado una foto jugando este mismo videojuego, pero tengo que mencionar que no encontramos esta imagen. Puede ser que esté en internet, pero también puede ser que esto sea porque posiblemente esta imagen no se hizo pública. Según ella, notó que su hijo estaba actuando normal y haciendo sus actividades académicas rutinarias. Además, ella sabía que a Bryce le encantaban los videojuegos y era algo normal que hacía después de clases. Al día siguiente, el martes 27 de agosto de 2013, 3 días antes de la desaparición, la novia de Bryce, llamada Kim, mencionó que él estaba actuando raro. No sabemos exactamente a qué se refería, pero dijo que él lo había visto actuando de una manera que no era normal en él. La novia le preguntó qué le estaba pasando, a lo que Bryce le admitió que había tomado pastillas para el déficit de atención. Y esta pastilla se llama Vyvanse. Ella pensó que esto de haber tomado la pastilla estaba relacionado a su comportamiento. Al parecer Bryce no tenía esta condición, o sea, el déficit de atención, lo que pudo haberle afectado en cierta parte, y vamos a hablar más adelante de este punto. Ahora nos vamos al miércoles 28 de agosto. Al parecer no había pasado nada extraño hasta que llegó la noche. Cerca de las 10 p.m., los amigos de Bryce reportaron que él intentó cortar su relación con Kim. Y esto no era para nada normal en Bryce, porque todos veían que estaba muy enamorado de ella y no había razón aparente para cortar esta relación. Preocupados por lo que había pasado un día antes y lo que estaba pasando en ese momento, porque no solo intentó cortar la relación, sino que seguía actuando de manera extraña, sus amigos le quitaron la llave del auto para que no intentara manejar por sus comportamientos erráticos. Media hora después de esto, a las 10:30 p.m., Karen, la madre de Bryce, y Bryce empezaron a hablar por teléfono. No sabemos si fue la madre la que llamó o fue Bryce. Lo que sí sabemos es que en esta conversación la madre habló con uno de los amigos y le pidió que le devolvieran las llaves del auto a su hijo. Y aquí pasó algo importante en esta historia. La madre mencionó que su hijo, antes de cortar la llamada, le dijo, y cito, "Tengo que hablar contigo de muchas cosas". Y recuerden eso, porque tiene mucho que ver con lo que pasa después en esta historia. Los amigos le dieron la llave. Bryce, una hora después de este llamado, a las 11:30 p.m., según la declaración de su novia, se subió a su auto, un Toyota Highlander año 2003 color beige, y se dirigió a la carretera I-5, que es la que tenía que tomar para llegar a Laguna Niguel, que quedaba al sur. O sea, él tenía que viajar desde Rocklin, que queda más al norte, y bajar hasta Laguna Niguel, que queda un poco más cerca de San Diego. ¿Qué pasó durante toda esa noche? Es un misterio. Porque como dijimos, en 8 horas él debería haber llegado a lo de sus padres, o sea, a las 7 de la mañana del jueves 29 de agosto, pero esto no pasó. Sus padres durante todo ese tiempo intentaron comunicarse con él, pero no respondía a los llamados. Recién al mediodía, los padres aparentemente se enteraron que Bryce se había quedado sin gasolina y había llamado a un servicio de ayuda en ruta. Y un hombre llamado Christian le había acercado 11,3 litros de gasolina. Los padres se enteraron de esto al revisar la tarjeta de crédito de su hijo, que tenía una compra de $20 por gasolina pagada a la empresa de asistencia. La madre, a las 12:30 del mediodía de ese jueves 29 de agosto, se comunicó con esta empresa y habló con Christian. Este hombre le dijo que Bryce se había quedado sin gasolina a las 9 de la mañana y que él estaba muy cerca de una parada de descanso llamada Button Willow Rest Area, que es aproximadamente a 3 horas de Laguna Niguel. O sea, para ese momento ya había manejado las 5 horas iniciales que, si hacemos el cálculo, en verdad le habían tomado un total de 10 horas. Ahora, entre paréntesis, la novia dijo en su declaración que él había salido a las 11 a 11:30 de la noche, pero bien pudo haber sido que él se hubiera ido a otro lugar y luego empezaría el viaje. Pero son los datos que sabemos. Nosotros no sabemos si él realmente, no sé, se fue a otro lugar
Se quedó varias horas y después se fue manejando, se quedó sin gasolina a las 9 de la mañana cuando le faltaban 3 horas para llegar a la casa de sus padres, o no sabemos qué pasó durante esas 10 horas que pasaron porque no tenía sentido. El asistente de ruta, este hombre llamado Christian, le dijo a la madre que tuvo una pequeña conversación con Bryce, que él estaba normal, pero que lo único que notó es que tenía los ojos un poco rojos. Pero después de eso, nada le había parecido extraño. Los padres, luego de hablar con este hombre, intentaron comunicarse con su hijo por horas sin recibir respuesta. Y fue así que, ya desesperados, a las 9 de la noche, 8 horas después del contacto entre Bryce y el asistente de ruta, llamaron a la patrulla caminera de California para hacer un chequeo de su hijo. Los agentes fueron hasta el lugar indicado por la madre, pero no lo encontraron. Fue así que siguieron la ruta I-5 con dirección a Laguna Niguel, o sea, yéndose al sur. Y a 5 minutos de ahí, a casi 4 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez por este hombre llamado Christian, en una calle llamada Lagoon Drive, vieron el auto de Bryce estacionado. Al llegar ahí, vieron que Bryce estaba sentado en el asiento del conductor, mirando a la nada. Esto es algo que varios testigos mencionaron, que él estaba mirando a la nada, sin usar su teléfono, como si fuera que estaba en algún tipo de trance. Los oficiales se acercaron, hablaron con él. Él se comportaba y hablaba normalmente. Los agentes le hicieron un test de alcoholemia que salió negativo y le dijeron que llamara a su madre porque ella estaba muy preocupada. Bryce en ese momento llamó a su madre y hay reportes que dicen que él en verdad no quería hacer este llamado, que trató de evitar hacer la llamada a la madre y que esto le había dicho a los oficiales, pero ellos le insistieron porque la mamá había reportado o había llamado a la patrulla caminera de California para ver si él estaba bien. Cuando la madre le atendió, ella le preguntó qué estaba pasando, a lo que Bryce le respondió que estaba simplemente pasando el tiempo en el auto y que posiblemente se encontraría con amigos para pasar la noche. Acá quiero hacer de nuevo un paréntesis porque en los artículos que se escribieron en el año 2013, cuando ocurrió esto, que la mayoría de estos videos están basados en estos artículos que pasaron en el momento, que a mí por lo menos me parecen muy interesantes porque cuentan el paso a paso de todo lo que había pasado. En estos artículos no se habla de que Christian, el asistente de ruta, volvió a hablar con Bryce, porque la madre se había comunicado con él. Le dijo, seguimos preocupados por Bryce, queremos saber si podés volver para hablar con él. Supuestamente lo que pasó en esta parte, estas son informaciones que salieron después de años, por eso no sabemos si es verdad, pero lo voy a mencionar por las dudas. Supuestamente Christian, el asistente de ruta, volvió al lugar donde los oficiales habían ido, encontró de nuevo a Bryce ahí, habló con él y le dijo, te voy a acompañar camino a lo de tus padres para que no pase nada y para que tu madre esté segura que vas a llegar a la casa. Entonces lo que pasó supuestamente en esta parte es que Bryce arrancó el auto, se fue por la ruta I-5 camino al sur y Christian le empezó a seguir por detrás. También se dice que Christian lo acompañó por 1 hora y cuando se dio cuenta que al parecer Bryce estaba camino a la casa de sus padres, Christian dejó de seguirlo y volvió a su casa. Como dije, esto no se menciona en los artículos del año 2013 ni del año 2014. Se menciona en blogs especializados sobre este caso, por eso no sabemos si esta parte es verdad. A las 11 de la noche, Bryce le mandó un mensaje a su madre diciéndole que estaba parando en una gasolinera para comprar una bebida. Y esto se vio reflejado en su cuenta de tarjeta de crédito, que decía que él había gastado $1.71. En las siguientes horas, la madre recibió mensajes de texto, pero que Bryce no le estaba diciendo mucho, la verdad, no mucha información. En varias ocasiones su hijo le dijo que seguía en la ruta I-5 del sur, pero nunca aclaró si es que ya estaba manejando o todavía estaba estacionado. A la 1:50 de la madrugada de ese 30 de agosto de 2013, Bryce llamó a su madre.
Le dijo que había tomado una calle incorrecta, pero que estaba de vuelta sobre la ruta I-5. 18 minutos después de esta llamada, a las 2 de la madrugada con 8 minutos, Bryce habló por última vez con su madre. Le dijo que el GPS le indicaba que estaba a 3 horas con 25 minutos de Laguna Niguel, pero que estaba muy cansado y que iba a dormir en su vehículo. Según la madre, en esta conversación su hijo le había dicho que había entrado a un barrio seguro, estilo suburbios de Estados Unidos, y que iba a estacionar y dormir un rato, así seguiría su camino un poco después para llegar a la casa. Los padres, después de esto, se fueron a dormir. Aunque estaban preocupados, habían hablado con los agentes policiales y también el empleado de asistencia de ruta, y todos aseguraron que Bryce estaba actuando normal. Entonces, aunque, como dije, estaban preocupados, decidieron ir a dormir pensando que su hijo iba a llegar en unas horas. A las 5:30 am, 3 horas y media después de esa última comunicación, la policía caminera de California recibió un llamado. Un hombre que estaba caminando por una zona, y esta era una carretera pavimentada de acceso que llevaba a la rampa principal para botes de un lago llamado Castaic. En ese lugar este hombre se encontró con el vehículo de Bryce. El auto estaba volcado, como si hubiera tenido un accidente terrible, pero no había nadie dentro, ni en los alrededores. Era el auto volcado de costado del lado del pasajero, con los vidrios rotos. Parecía como que chocó, pero no había nadie. Y les juro que nunca estuve tan confundido con un caso como este, y más todavía en esta parte de la historia. Una de las descripciones oficiales asegura que el vehículo estaba volcado de costado y que estaba metido en una quebrada de 4,5 metros de profundidad. O sea, como que el auto estaba, esto es lo que yo entendí según los reportes oficiales, estaba en un hueco de 4,5 metros de profundidad. Y esta versión es la oficial y es confusa por las fotos que salieron a la luz de este accidente. Una de las imágenes más famosas en este caso es la que ven a continuación, que se ve que el auto está sobre una ruta, no una quebrada. Pero hay otra imagen en la que se ve una quebrada un poco alejada de esa carretera, que puede llegar a tener sentido con lo que pasó. Por alguna razón, según esta imagen, esto es lo que yo creo, por alguna razón el vehículo cruzó esta quebrada, volcando, probablemente dando unas cuantas vueltas hasta que quedó de costado del lado del pasajero sobre esa carretera. Entonces, lo que me hace pensar esto es que la descripción policial, no sé si estaba errada, pero era medio confusa, porque parecía como que decían que estaba en un hueco. En verdad, al parecer lo que pasó es que la quebrada era como una pequeña montaña, por decirlo de alguna manera, de 4 metros, que el auto cayó de ahí, dio la vuelta y quedó en la calle. Y ahí se ve la fotografía oficial del auto de esa manera que habíamos explicado. Cuando las autoridades fueron al lugar, se notificó el hecho a la policía de Laguna Niguel, porque ya habían identificado que el auto era de Bryce. Y estos agentes de Laguna Niguel fueron a avisar a los padres de Bryce lo que se había encontrado, más o menos a las 8 de la mañana. Ellos mencionaron que el auto estaba dañado, el parabrisas trasero estaba roto y había unas cuantas gotas de sangre en la puerta del conductor. Hay otros medios que dicen que las gotas de sangre estaban en el tablero, pero nosotros creemos por la cantidad de información que se había lanzado en esa época que estaba en la puerta. Y estas eran gotitas de sangre, no era mucha sangre. Bryce también había dejado su laptop, su billetera y su teléfono celular dentro del vehículo, y había una evidencia más que hizo creer a las autoridades que Bryce pudo escapar del accidente y se fue caminando, que tenía que ver con una bolsa tipo Ziploc que estaba abierta dentro del auto. Según las autoridades, creían que algo había dentro de esa bolsa que Bryce no quería que se encontrara y lo llevó con él, pero dejó todas sus otras pertenencias. ¿Qué era esto que había sacado de la bolsa y había llevado con él? No sabemos. Tampoco sabemos por qué las autoridades están tan seguras de esto, porque pudo haber sido una bolsa cualquiera, como todos podemos tener en nuestro vehículo, pero por algo hicieron esta aclaración. Y uno de los grandes problemas con este caso es que la investigación sigue abierta. Por ende,
no sabemos todos los detalles encontrados por los investigadores, lo que hace que fuera muy difícil de entender muchas cosas, como por ejemplo este tema de la bolsa. Por algo lo dicen, pero yo viendo de manera superficial el caso, no entiendo por qué le dan mucha importancia a esto, pero por algo será. Algo que sí se supo fue que encontraron unas cámaras de vigilancia de la zona que vieron el vehículo de Bryce pasando por el área donde luego se encontraría este auto chocado en al menos 3 ocasiones, desde las 2 a.m. y las 5 a.m., que fue la última vez que se capturó la imagen del auto entrando a esa carretera. Esto quiere decir que probablemente podemos confirmar que Bryce le había mentido a su madre de que iba a quedarse a dormir. Acuérdense que él llamó a las 2 de la madrugada con 8 minutos y un poco después se vio ese vehículo pasando por esa zona y después en las siguientes 2 horas o 3 horas se lo vio en 2 ocasiones más hasta las 5 de la mañana. Las autoridades no especificaron nada más, no sabemos si se vio a alguna persona en la zona o si Bryce estaba o no en el vehículo o si había más acompañantes con él dentro del auto. Solamente se habló de las tomas que capturaron el vehículo avanzando en 3 ocasiones en esa zona. No mucho después se encontraría un cuerpo muy cerca de ese lugar, completamente en llamas. Karen y Michael son los padres. Ellos tenían un solo hijo que era Bryce. Ellos vivieron mucho tiempo en el estado de Illinois, pero en agosto del año 2012, Karen y Michael, los padres, se retiraron. O sea, tuvieron su retiro de trabajo. No sé cómo se le llama de otra manera. Creo que es retiro simplemente. Entonces, decidieron comprar una propiedad en la lujosa ciudad de Laguna Niguel. Michael, el padre, era un ingeniero de sistemas de control con una carrera extensa y muy bien posicionado. Y la madre, Karen, también tenía un puesto muy privilegiado como gerente de la compañía British Petroleum. Sabiendo que habían adquirido una propiedad en Laguna Niguel y tenían estos puestos de trabajo, y aunque no se saben las finanzas de la familia, podemos asumir que eran personas de mucho dinero. El valor promedio de las propiedades en esa ciudad es de 1.5 millones de dólares. Ese es el promedio, lo que quiere decir que hay casas un poco más baratas, pero también hay un montón de casas mucho más caras. Según lo que tenemos entendido, ellos vivían muy cerca del mar, lo que quiere decir que el valor probablemente era mayor. Y según datos del gobierno, los habitantes de Laguna Niguel ganan 40% más que el promedio de personas en Estados Unidos. No hay muchos datos muy claros de la vida de Bryce. También hay contradicciones en algunos artículos. Bryce David Laspisa nació el 30 de abril de 1994. Tenía 19 años al momento de su desaparición. Él también tenía un tatuaje bastante distintivo en el hombro izquierdo que era de un toro, probablemente porque su signo era Tauro. Según algunas fuentes, Bryce era un chico querido y bastante buena onda. Muchos lo miraban como un tipo relajado que no se metía en muchos problemas. Pero en su época escolar, cuando era adolescente, tuvo unos cuantos percances con sustancias ilegales que, según la familia, ya de adulto había dejado de consumir. Su última institución escolar antes de empezar sus estudios universitarios fue la Naperville Central High School, de la cual se graduó en el año 2012. Él en la escuela secundaria y preparatoria no era un excelente alumno. Él tenía, podemos decir, notas regulares. Por eso, en vez de entrar directamente a una universidad para estudiar los 4 años de una carrera, él decidió unirse a un community college para mejorar sus notas y así tener más opciones de universidades. Porque hay mucha gente que cuando no rinde muy bien en el colegio, quieren entrar a una buena universidad, entonces tienen que pasar primero por el community college para incrementar ese promedio y tener más posibilidades de ser aceptado en mejores universidades. En el colegio y también en el community college, Bryce tenía un grupo enorme de amigos, quienes lo consideraban un amigo leal que siempre estaba ahí para apoyar. Esto también lo hizo bastante popular. Todos querían ser amigos de Bryce. Según sus compañeros, amigos y también su familia, el primer año en Sierra College fue excelente para él.
con muy buenas notas y se perfilaba a poder optar a mejores opciones para estudiar oficialmente la carrera que ella estaba siguiendo. Unos meses antes de su desaparición fue cuando empezó a comportarse de manera extraña. Hay comentarios de la novia que dijo que estaba tomando este medicamento para el déficit de atención para mantenerse despierto durante toda la noche y así poder jugar a los videojuegos. Según reportes, la madre, luego de enterarse de todos sus comportamientos extraños, incluyendo el consumo de esta sustancia controlada, el haber querido terminar la relación con su novia y varios llamados de amigos, le dijo que tomaría un vuelo para ir a verlo, a lo que Bryce se negó y le dijo que él iría manejando para visitarlos y hablar. Algo que también llama mucho la atención, porque si él aceptaba que la madre viajara para verlo, probablemente él no iba a tomar este viaje extraño que tendría que haber sido de 8 horas y que terminó siendo de 27 horas. Y no hay que olvidar que fue en una de esas llamadas que Bryce le dijo a su madre que tenía que hablar con ella de muchas cosas, algo que no sucedió justamente por culpa de su desaparición. Y quiero recalcar que aunque nosotros nos basamos en artículos periodísticos de la época, como mencioné al comienzo, estos datos personales que estoy mencionando ahora sobre la vida de Bryce salen de blogs especializados sobre el caso. Y mucho de esto en su momento no se mencionó en los medios tradicionales, pero son muchos los blogs que concuerdan con estas informaciones. Pero por respeto a la credibilidad del caso, todo lo demás que vamos a mencionar a continuación va a ser nuevamente de los medios que cubrieron el caso en el año 2013-2014, para entender bien lo que se iba mencionando en esa época, que además son artículos corroborados por las autoridades y con entrevistas a la familia. El tema de los blogs, aunque tienen informaciones interesantes, no sabemos de dónde salió esa información. Entonces, por eso, para este caso por lo menos, es súper importante ver qué se dijo en su momento, porque no sabemos. Y hay muchas cosas que no concuerdan con los blogs nuevos sobre esta historia. Entonces, prefiero irme a los artículos periodísticos de la época que sabemos que están corroborados. En los siguientes días, las autoridades desplegaron una búsqueda masiva. Cientos de oficiales, también colaboradores, organizaciones que se encargan de familias o dar apoyo a familias de desaparecidos. También los amigos y familiares de Bryce. Pero por semanas no se había encontrado nada. Les estoy diciendo que ni siquiera se encontró una prenda o ningún objeto que podría pertenecerle a Bryce. Era como que se esfumó de la nada. Kim, la novia, tenía unos zapatos deportivos y medias de Bryce que no estaban lavadas y que iban a utilizar para que perros rastreadores siguieran la esencia de Bryce para saber dónde pudo haber ido. Y aquí hay dos versiones que, les digo la verdad, es muy extraño, porque está la versión de la familia y está la versión de las autoridades. Esto hace que sea todo mucho más confuso. La comunidad de Facebook llamada Find Bryce Laspisa, encontremos a Bryce Laspisa, es una página creada por los amigos de Bryce, pero está confirmado que esta página también es administrada por los familiares. En esta página de Facebook o comunidad, como quieras llamarlo, ellos aseguraron que los perros rastreadores sintieron el aroma de Bryce, y digo sintieron por decirlo de alguna manera, en una calle que está detrás de un complejo de tiendas, muy cerca de donde se encontró el auto. Y ahí pueden ver en pantalla que esto escribió la página de Find Bryce Laspisa. Pero en la versión oficial, que es la versión de las autoridades, la cual aparece en los medios de comunicación de la época, dicen que en verdad los perros olfateadores, y van a ver la imagen en pantalla, que los perros olfateadores siguieron el camino desde el auto hasta el lago que quedaba a unos metros de donde fue el choque. O sea, la familia asegura que Bryce, o que el olor de Bryce que sintieron los perros, iba hasta una calle detrás de unas tiendas. La policía, los investigadores dicen que el aroma de Bryce llega hasta la orilla del lago. Estas inconsistencias son extrañas y también como para analizar mejor. ¿Quién está diciendo la verdad?
Si es que la familia es la que está diciendo la verdad, ¿por qué las autoridades declararon lo otro? Pero si los investigadores son los que están diciendo la verdad, ¿por qué la familia estaría dando una versión diferente? Algo que entendí con esta situación es que hubo dos equipos de búsquedas con caninos. Uno por parte de la búsqueda oficial de las autoridades y otra por parte de la familia. Lo cual tendría sentido si es que hay dos versiones. Pero al mismo tiempo, es extraño que los resultados fueran diferentes. Ahora nos vamos al miércoles 4 de septiembre, 5 días después de la desaparición. Cuando llegó la terrible noticia de un cuerpo que estaba completamente incinerado, a metros de donde se había encontrado el vehículo. Para la familia, este era posiblemente el fin de la búsqueda. A las 6 de la mañana del miércoles 4 de septiembre del año 2013, un hombre estaba andando en bicicleta cuando se encontró con un cuerpo totalmente calcinado. Este cuerpo estaba muy cerca del lago que habíamos mencionado y de donde se había encontrado el auto chocado de Bryce. Este hombre llamó al 911 y varios agentes llegaron hasta el lugar. Algo que dijeron, que notaron a simple vista cuando vieron este cuerpo era que el cuerpo estaba tan calcinado que no se podía diferenciar si era de un hombre o de una mujer y obviamente mucho menos se podía saber la identidad de la persona quemada. Había muchas posibilidades de que se pudiera tratar de Bryce Laspisa, no solo por la fecha. Esto había pasado días después, 5 días después, pero también por la zona. Parecía como que alguien estaba dejando un mensaje a la familia. El cuerpo fue llevado a la morgue y se empezaron los estudios para la autopsia oficial. Ellos querían corroborar lo antes posible si se trataba de Bryce Laspisa. Y esto fue un suplicio para la familia y también para la gente que estaba siguiendo el caso. Y no solo la familia, los amigos, todos los que conocían a Bryce. Cada día que pasaba, las autoridades no podían corroborar la identidad de esta persona. Un agente llegó a asegurar que todavía se tenían que hacer pruebas para estar seguros al 100%. Lo único que llegaron a confirmar en los siguientes días fue que se pudo comprobar que era el cuerpo de un hombre, pero nada más. Y esto daba a entender que posiblemente era Bryce. Pero las autoridades no querían sacar esta noticia sin estar al 100% seguros porque obviamente si ellos declaraban que era Bryce y después terminaba no siendo, obviamente tenían que hacer todas las pruebas. Pero para ese momento todos ya estaban diciendo este cuerpo es de Bryce, lastimosamente. Un poco después salió más información. El cuerpo tenía múltiples impactos de bala en el torso y se definió que el cuerpo había sido movido y que ya estaba sin vida cuando lo tiraron y quemaron. O sea, el que le hizo esto a esta persona lo mató con disparos, no en esa zona, se movió el cuerpo, lo dejaron en esa zona donde unos días antes se había encontrado el auto y prendieron fuego al cuerpo y quedó completamente desfigurado. La familia llegó a decir que cada día que pasaba ellos llamaban al departamento de investigación a cargo del caso y la respuesta siempre era la misma. Todavía no tenemos más datos. Imagínense tener a un familiar desaparecido, se encuentra un cuerpo completamente quemado y por días no sabes si esta persona es tu ser querido. Yo me imagino que habrá sido terrible para la familia. Recién el 12 de septiembre, 8 días después de haberse encontrado el cuerpo, las autoridades confirmaron que no se trataba de Bryce, sino que era un asesinato completamente diferente, sin ninguna relación con el caso de Bryce Laspisa. Y acá pasó algo indignante y que molestó a mucha gente. Uno de los agentes dijo en una entrevista en medios de comunicación que en los primeros días, luego de la autopsia, ya sabían que el hombre incinerado era de raza negra, pero jamás le habían comentado esto a la familia, que estuvo por 8 días sufriendo y esperando respuestas. Según este agente, no podían liberar esta información, ni siquiera a la familia, porque tenían que preservar la investigación del homicidio de esta persona, que si se ponen a analizar tiene sentido. Porque si estamos hablando de otro homicidio, hay que proteger los dos casos. Por ende tiene sentido, pero le hubieran dicho por lo menos a la familia de manera secreta
que no dijeran, por lo menos para que no estuvieran preocupados. Poco después se identificó este cuerpo. Se trataba de Lamondre Miles, que era un hombre de 35 años que vivía en Los Ángeles y que, según la investigación, le debía dinero a 2 personas, una mujer y un hombre que eran hermanos. Los sospechosos fueron identificados como Joanna Amezcua, de 23 años, y su hermano Luis Amezcua, de 22. Ellos eran latinos. El novio de Joanna, llamado Javier Vega, también latino, de 33 años, fue arrestado como cómplice y por haber sido el encargado de, al parecer, llevar el cuerpo y quemarlo, porque él tenía un cargo por arson, creo que le dicen en inglés, que es como utilización de fuego. Lo raro es que no encontramos las condenas de estas 3 personas, pero sí encontramos algo referente a Joanna, que indicaría que ella actualmente está en prisión. Porque Joanna Amezcua aparece en una página de citas de prisioneras. En este perfil ella aparece con ciertos datos importantes. Por ejemplo, que fue condenada por homicidio voluntario hasta la fecha julio de 2030. Lo que quiere decir que posiblemente su hermano, y me imagino que ahora su exnovio, tampoco recibieron condenas tan duras. O eso es lo que suponemos porque no hay más información. Otro dato interesante es que en este perfil ella aparece como que le interesan los hombres y las mujeres, o sea, sería bisexual. Es un dato extra que en verdad no tiene peso con esta historia, pero no sé, me pareció interesante ver que ella ahora estaba buscando pareja dentro de prisión. El 19 de septiembre de 2013, las autoridades cesaron los esfuerzos de búsqueda. Según ellos, rastrillaron tierra, agua y aire sin encontrar una sola evidencia más. La familia después de esto siguió buscando a su hijo. Ellos empezaron a seguir todas las posibles pistas que la gente dejaba en las líneas de ayuda, pero ninguna llevó a algo resaltante. Y les tengo que decir que hasta la fecha, si se van a la página de Facebook de Bryce, hasta la fecha siguen posteando ciertos avistamientos que la gente va mencionando. Inclusive ellos dicen que reciben fotos de personas que tienen las características de Bryce, pelirrojos, altos, flacos, que al final terminan no siendo él, según las declaraciones de la familia dentro de esta página de Facebook. Ellos, como dije, empezaron a seguir todas las posibles pistas que la gente dejaba en las líneas de ayuda, pero ninguna llevó a algo resaltante. En un momento hasta hablaron con una vidente que había dado una coordenada exacta de dónde estaría el cuerpo, pero cuando fueron al lugar no encontraron completamente nada. Algo que hace creer que Bryce Laspisa sigue vivo tiene que ver con un rastreo que se hizo con una máquina que la familia contrató. Esta máquina escanea con un barco bajo el agua. Como estamos hablando de un lago que no es muy profundo, ellos hicieron este escaneo en 2 días y no se encontró ni una sola imagen de un cuerpo humano o de un esqueleto humano. Y así, sin más evidencias, el caso quedó congelado hasta la fecha. Y vamos a las hipótesis del caso. Un caso que a mí por lo menos me parece muy interesante. Muchas de estas hipótesis tienen que ver con lo que la gente cree sobre esta historia y con ciertas evidencias que se fueron encontrando. Antes quiero aclarar algunos puntos que quizás no mencioné todavía, aún no quedaron muy claros. El tema de la sangre encontrada. Busqué muchísimo y no encontré información que confirmara que la sangre fuera de Bryce. Y esto quizás es porque la investigación sigue en curso. O sea, ese dato no salió a la luz. Otro detalle es que la familia confirmó en su página de Facebook que las cosas encontradas en el auto, específicamente la laptop y el teléfono, según la familia, los investigadores analizaron de manera profunda estas 2 evidencias, sin encontrar nada que tuviera relación con su desaparición. Ahora, sabemos que esta es una investigación activa, entonces puede ser también que haya información dentro de esos teléfonos que no salieron a la luz para cuidar esta investigación.
Pero eso fue lo que la familia dijo a través de la página de Facebook. Ahora, la primera hipótesis es creo yo, la menos creíble, que es la de autoeliminación. Las autoridades no creen en esta versión tampoco, porque no hay evidencias suficientes que sostengan esta hipótesis. De igual manera, podría ser una posibilidad. Bryce pudo haber ido a algún lugar de la zona difícil de rastrear o ingresar y se autoeliminó. Aquí hay que tomar en cuenta el medicamento que él estaba tomando, el medicamento que se llama Vyvanse. Este medicamento para el déficit de atención puede tener efectos secundarios si es que se usa de manera recreativa. Según vimos, él lo estaba usando de esta manera y además para quedarse despierto toda la noche para jugar videojuegos. Uno de estos efectos secundarios es la depresión. Sumado a días sin dormir, esto podría haber ocasionado un derrumbe emocional en él. Y hay que decir la verdad, esto concuerda con los testigos que lo habían visto en los últimos días antes de su desaparición, comportándose de manera errática. Ahora, acuérdense que Bryce le dijo a su madre por teléfono que él quería hablar de muchas cosas con ella. Esto podría indicar que en verdad él tenía el objetivo de ir hasta la casa de sus padres y hablar de algo importante. Entonces, probablemente no es autoeliminación. Pero otra hipótesis sobre esta medicina tiene que ver con otros posibles efectos secundarios. Por ejemplo, ataques de pánico, ansiedad, paranoia y posiblemente el peor, que es la aparición de síntomas psicóticos. Tengo que aclarar que esta medicina toman millones de personas porque es para el déficit de atención. Pero al Bryce no tener déficit de atención, según lo que corroboramos, usarlo de manera recreativa y probablemente en una dosis mayor que una persona usaría como una medicina real, pudo haber tenido estos efectos secundarios. Hay que recordar que al menos 2 personas, tenemos que decir que Christian, el de la asistencia de ruta, y el agente de la patrulla caminera de California lo vieron mirando a la nada. Pero luego, cuando hablaban con él se comportaba normalmente. Lo que también era bastante extraño. Era como que tenía estos efectos secundarios, pero de repente volvía. Y aunque esto podría haber sido una posibilidad, no sabemos exactamente qué relación pudo haber tenido este medicamento con su desaparición. Con este punto podemos hablar de autoeliminación. O también podemos hablar de que pudo haber llegado a un estado calamitoso mentalmente y que él necesitaba algún tipo de ayuda médica en ese momento que no pudo obtener, obviamente porque se había quedado primero sin gasolina y después al parecer hubo un choque. Y esto podría haber hecho que perdiera la razón o los estribos. Algo que muchos mencionan es que si la sangre en el auto era de él, entonces pudo haber sido por un golpe grave en la cabeza, que le pudo haber dado algún tipo de amnesia, sumado a todo lo que mencionamos anteriormente. O sea, no estamos tan alejados de esta hipótesis. La medicación, sus comportamientos extraños, mirando a la nada, un golpe en la cabeza, pudo haber pasado. Hay historias similares. Bueno, no similares en todos los detalles que estamos contando, pero de gente que tuvo amnesia por un golpe fuerte en la cabeza. Y esta hipótesis es repetida por muchas personas. Quizás Bryce no sabe que está perdido y estará viviendo en algún lugar con otros vagabundos o simplemente caminando sin un rumbo exacto. Y si esto fuera real, quizás él ahora estaría con mucha barba y pelo largo, lo que haría difícil que fuera identificado porque todas sus fotos que se comparten en todas partes para tratar de buscarlo son con pelo corto y sin barba. Vamos a una hipótesis polémica. Y aclaro que no es algo que exactamente yo crea, pero que es parte de esta historia. Más en círculos digitales como Reddit y TikTok. Hay gente que cree que Bryce odiaba su vida y que mucho tenía que ver con la madre. Esto se basa más en comentarios de supuestas personas que conocían a Bryce y su familia y que escribieron en redes sociales. Ustedes saben que cuando no hay una corroboración al 100% de dónde provienen estas personas que están hablando, hay que agarrarlo con pinzas. Pero hay mucha gente que cree esto. Algunos de estos comentarios mencionan que no creían a la madre. También que el actuar de ella se sentía posado. Ellos, al tener mucho dinero aparentemente, solo
habían dado una recompensa de $5,000 por información sobre su hijo. Y todo esto hizo que mucha gente sintiera que quizás Bryce eligiera hacer una nueva vida. Otra cosa es que, de nuevo, vamos a eso que Bryce le dijo por teléfono a su madre, que quería hablar de algo muy importante con ella, que mucha gente cree que es que él se iba a alejar de su familia. De nuevo, no hay evidencias que digan que esto es real. Y de nuevo digo, mucha gente cree que esta es la versión oficial. Las autoridades, por su parte, aseguraron que los padres no están involucrados, pero siempre hay una posibilidad de que la teoría de que Bryce odiara su vida fuera real. Esto no hace a los padres culpables, pero siempre hay que ver cada detalle para analizar qué pudo haber pasado. La hipótesis más fuerte sería la del asesinato. Bryce pudo haber vivido un estado de paranoia o confusión, se encontró con gente que no debía y lo mataron, que puede verse en muchas historias parecidas. Las autoridades toman en cuenta esta hipótesis como una posibilidad. Yo quiero creer que Bryce sigue vivo, que quizás tiene amnesia y se encuentra en algún lugar de Estados Unidos sin saber que millones de personas lo están buscando. Avistamientos hubo cientos, pero nunca ninguno de ellos llegó a algo concreto. En un momento hasta se habían encontrado partes de cuerpos. Esto fue lo más reciente en el caso que aparece en esta página de Facebook, pero no hay actualizaciones. Al parecer, estas partes del cuerpo no tenían relación con Bryce. Y esta página actualiza noticias referentes a esto cada vez que aparece algo nuevo. Ahora te pregunto a vos, que viste todo este video, que posiblemente vas a ir a buscar más información, como lo hice yo. ¿Qué vos crees? ¿Alguna vez escuchaste otra hipótesis? Si es que conocías este caso, si tenés más información sobre esta historia, quiero leerles aquí abajo. Y si no conocen el caso, simplemente viendo este video, ¿qué opinás? ¿Qué te parece que es lo más realista viendo todas las evidencias? Y díganme si no se parece este caso al caso de Maura Murray, que de nuevo les invito a ver ese video que dura como 1 hora con todas las informaciones. Yo creo que suena mal esto decir, pero creo que es uno de los casos más completos de Maura Murray en español por lo menos. Bueno chicos, hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.